Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la cuaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la cuaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Oxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. ...2018... ...2019... ...2022... Presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mili. Adrián Barbón, señoras, señores, bienvenidos a esta Carpa de la Palabra.
Llamaba su atención citando 3 años como un guiño, ya que estamos en la Semana Negra, al noir histórico del sueco Niklas Natt och Dag, que ha escrito una trilogía muy recomendable para los que nos gustan este género, pero también para los que no, que sobre el Estocolmo del siglo XVIII. 1793 es el primer título, 1794, y la última publicación es de mayo de este año, 1795. A él no le medió una pandemia en su obra literaria como a nosotros. ¿Conoce esta obra? No, la verdad que no la conocía. ¿Sabe lo que pasa? Que como usted es más de ensayo que de novela, igual es por eso. Eso ¿no? puede ser. Esta era la última pregunta que le hacía en el año 2019. ¿Qué libros le gustaban leer? Y nos habló del ensayo. ¿Qué tiene entre manos ahora? Bueno, pues ahora mismo acabo de recopilar un libro que es un viejo volumen sobre la organización y el funcionamiento del PSOE en la Segunda República. Uno ya sabe que barre para casa, ¿no? Y estoy adentrándome porque además es un tiempo muy complejo que siempre me interesó mucho de la historia del Partido Socialista. Hablaba primero en el año 2018, 2019, silencio 2020, silencio 2021... y ahora el 2022, nuestro presente, ¿no? Hace 4 años, un día como hoy, conversamos por primera vez bajo esta carpa y había sido elegido unos meses antes secretario general de la Federación Socialista Asturiana, por primera vez en unas primarias que por primera vez se votaba con el voto directo de la militancia. Al año siguiente, en 2019, en este mismo escenario volvemos a coincidir, pero el momento ya es otro. Se habían celebrado las elecciones del 26 de mayo y usted ya era presidente electo. Bueno, todavía no había sido elegido, pero efectivamente, todo apuntaba que iba a ser el presidente. Iba a ser. Bueno, de hecho, faltaban unos días para la toma de posesión, que fue el 20 de julio, justo. Y en aquella conversación hablamos del presidente que quería ser, de lo que admiraba de sus predecesores, y nos apuntaba un boceto de su guión de gobierno. Y piquito cerrado respecto a quién iban a ser los miembros de su equipo de gobierno, si recuerdan bien. Quiero que ustedes recuerden, porque seguro que lo han leído, que recuerden ese primer discurso de Adrián Barbón en la toma de posesión de la presidencia. Dijo una frase que fue titular. Dijo: déjenme ser audaz. ¿Le han dejado? ¿Ha podido ser todo lo audaz que había pensado y quería durante estos 3 años? Bueno. Al margen de la pandemia, ¿eh? No me meta la pandemia. No, bueno, aparte de la pandemia, que lógicamente lo cambia todo, pero incluso yo creo que en la pandemia, y lo digo con un poco de orgullo, y está aquí en la sala el consejero de Salud y sí, parte de su equipo, así que no puedo dejar de reivindicar, yo creo que también en la pandemia fuimos audaces, porque hubo que tomar decisiones muy duras en las que hubo que ser valiente, a pesar de las críticas, en las que sabíamos que iba a suponer un desgaste, y en eso también fuimos audaces, porque sabíamos que ahí lo que estábamos hablando era sobre todo de proteger a las personas mayores y de salvar vidas. Pero quitando y dejando al margen la pandemia, desde luego yo creo que hemos intentado ser audaces y no siempre hemos tenido la comprensión necesaria por parte de la sociedad asturiana de esa audacia. Quizá porque Asturias vive siempre en una especie de círculo vicioso, de ese cerco del pesimismo que yo siempre hago referencia a él, y que en ocasiones cuando uno habla de las oportunidades de Asturias o de que Asturias tiene futuro o de que es posible avanzar, que es posible mirar al frente, bueno, pues te acusan de optimista, ¿no? Casi irredento. Y no, ni mucho menos. Yo lo que creo es que uno no puede afrontar la transformación de Asturias y los problemas de Asturias desde el pesimismo, porque el pesimismo lleva a la rendición. Cosa distinta es ser consciente de la realidad. Así que aunque es verdad que ha habido dificultades para ser audaces, yo desde luego creo que he intentado en todo momento, tanto el equipo como yo, ser audaces. Bueno, decíamos que el 2020 y el 2021 fue un paréntesis, no para la audacia, ¿no? Porque hubo que hacer gestión, una gestión de una pandemia que ¿cómo la calificaría? ¿Cómo ha sido la gestión de su gobierno de esta pandemia? Hombre, yo jamás pondría, no suelo poner nota a nada de lo que hacemos los gobiernos, o nunca me ha gustado a lo largo de mi trayectoria el poner un calificativo, una puntuación, porque yo creo que eso tienen que ser los ciudadanos. Tienen que ser los ciudadanos y además en una democracia a través del voto los que pongan nota, ¿eh? a los gobiernos.
Pero yo lo que sí puedo decir es que en esa gestión de la pandemia tuvimos muy claro desde el principio dos cosas: que había que anteponer salud y vida a todo lo demás, que Asturias era la comunidad más vulnerable y que, en segundo lugar, con las líneas que adoptáramos, lo que teníamos que tener claro es que, pase lo que pase en el 2023, quienes tuvimos que tomar decisiones podamos siempre dormir tranquilos. Yo creo que tanto el consejero, el equipo de salud y yo mismo, de verdad, lo puedo decir abiertamente, tenemos la conciencia tranquila de haberlo intentado todo cuando antes de que existiera la vacuna. Ahora todo ha cambiado, claro, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que esas dos cosas la tuvimos clara y fuimos muy firmes en esa defensa, lo que, como digo, no todo el mundo entendió. Y yo entiendo también que no se entienda, porque cuando a alguien le afecta desde la perspectiva económica, de su vida, del día a día, cuando hay que tomar decisiones que son difíciles de explicar, bueno, pues nosotros intentamos hacer mucha pedagogía y generar todas las ayudas posibles, pero no siempre se compensa, eso es verdad. Bueno, desde un Consejo de Gobierno, un presidente y los consejeros tienen una mirada cenital, ¿no?, de lo que está ocurriendo en la sociedad. Cada uno aporta su parte de su sector, de lo que está viviendo, y más en una pandemia, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar con certidumbre tanta incertidumbre, ¿no? ¿Cómo han puesto en común, cómo han sido esos consejos de gobierno telemáticos en los que realmente había que poner certidumbre a una sociedad que nadaba en la incertidumbre como lo podían estar nadando ustedes, ¿no? Yo siempre contaba la anécdota que cuando llegué al despacho de presidente y abrí los cajones, en ninguna parte había un manual de cómo ser presidente. Pero es verdad que menos aún había un manual de cómo gestionar una pandemia. Bueno, fueron consejos de gobierno y yo quiero recordar aquí que ya desde finales de diciembre el consejero empezó a trasladarnos, ¿no?, la información al resto del consejo, que nos sonaba como una distopía, ¿no?, como algo de película de domingo, de tarde, la típica película que dices tú, esto no puede pasar. Nos iba sonando muy extraño, ¿no? Me recuerdo perfectamente cuando en Italia da el salto a Italia, cuando de Italia empieza a ver en España como un goteo, cuentagotas. Recuerdo perfectamente aquellos días de febrero, cuando el primer caso, el 29 de febrero, que además me gusta siempre recordarlo porque por desgracia falleció, y es verdad que intentábamos dar certidumbre primero entre nosotros. Nosotros dijimos desde el primer momento, y eso fue una cuestión que tuvimos claro tanto el consejero como yo, había que escuchar a quienes sabían un poco más que nosotros de esto, que eran los científicos, los epidemiólogos, los expertos en salud pública. Intentamos trasladar certezas al resto del Consejo de Gobierno, que no eran pocas, la falta de certeza, y sobre todo a la sociedad. Hay mucha gente que me pregunta, oye, pero ¿por qué en Asturias en la gestión de la pandemia se vio la gente tan concienciada, ¿no? Y es verdad, yo tengo que agradecer a la sociedad asturiana, que posiblemente ha sido de las sociedades más ejemplares en el cumplimiento de la normativa, pero también porque nos lo trabajamos, hicimos muchísima pedagogía y luego la gente, lógicamente, lo asumió con muchísima responsabilidad. Era muy difícil dar certezas, ¿eh? El equipo de salud se acuerda el día 29 de febrero, cuando aparece el primer caso y hacemos aquella rueda de prensa en el UCA, el que se convertiría luego en el espacio de la gran batalla contra el virus. Tal era la situación de incertidumbre y que no lo esperábamos, aunque se sospechaba que podía ser en esos días el primer caso, que recuerdo perfectamente tuvieron que acercarme una chaqueta prestada de una persona para poder dar la rueda de prensa, porque yo estaba comiendo con unos amigos del instituto, ¿no? Ha habido mucha falta de certezas, pero en medio de tanta falta de certezas, desde luego nosotros lo que hemos intentado es escuchar a los que sabían un poco más en todo momento. ¿Cree que existe el modelo Asturias de la pandemia? Lo digo por una razón. Porque aquí se tomaron iniciativas que luego en otras comunidades autónomas, no voy a decir copiar porque me parece un verbo feo, replicaron. Sí. Entonces, en ese sentido, porque vieron que era de éxito, funcionaban, eran eficaces, ¿no? Sí. Esa capacidad de flexibilidad de abrir y cerrar el abanico, ¿no? O la iniciativa, por ejemplo, del teléfono de atención psicológica, ¿no?, a las personas durante el confinamiento. O los cribados masivos, por ejemplo, que eso no existía en otras comunidades. Yo sí que creo que de la pandemia, lo bueno que vamos a dejar para el futuro, yo siempre lo digo, igual que no existía un manual de cómo gestionar la pandemia, sí que vamos a dejar para el futuro
cómo gestionamos esta pandemia, que no sé si servirá o no para la siguiente. Yo espero, desde luego, que no me toque vivirla, ¿no? Porque más o menos después de la última gran pandemia, que fue la gripe española del 18, espero no llegar a esos 100 y pico años para ver esa nueva pandemia, ¿no? Pero sí podremos legar eso, y yo sí que creo que Asturias tuvo un modelo propio de gestión, más o menos acertado, con muchos errores seguramente que hemos cometido, con aprendizajes que íbamos haciendo cada día, pero sí que creo que hay un modelo de Asturias. Y además, una cosa que a mí me obsesionaba y que nosotros hablábamos mucho aquí, que era la recuperación de la identidad de Asturias, ¿no? De la propia identificación, del orgullo de pertenencia, que yo siempre achaco a ese pesimismo generalizado. Bueno, pues curiosamente, algo tan trágico como la pandemia sirvió para que los asturianos volviéramos a creer en nosotros. Y en el resto del país se miraba Asturias. Y esa es una realidad que sí observamos, ¿no? Incluso a nivel internacional se habló de Asturias. Bueno, los datos que recogen los datos de la pandemia, de las coberturas vacunales, por ejemplo, entre otros, pues así demuestran, ¿no?, que estábamos en los países como los países más avanzados europeos, ¿no? Porque tiene mucho que ver con nuestra forma cultural de entender la vida, de la solidaridad, ¿no? Claro, cuando uno es solidario, cuando uno tiene una visión del mundo solidaria, entiende que esto no va solo de cómo estoy yo, sino de proteger a los demás. En otras muchas comunidades eso ya no existe. Existe una visión muy individualista de la sociedad, en la que lo que te preocupa es mi éxito personal y punto, y el resto me da igual. Y aquí yo creo que por suerte Asturias sigue manteniendo los lazos de comunidad, en el sentido de conjunto de ciudadanos que de forma libre se organizan y que se cuidan unos a otros. Eso que decíamos en la pandemia de todas las personas cuidamos de todas, pues era verdad. ¿Cuál es el momento que has sentido más crítico durante este periodo? ¿Algún día en especial que diga, uff? La segunda ola. La segunda ola porque quiero recordar la primera, yo creo que conseguimos controlar, aquí hay que reconocer que además habíamos tomado medidas nosotros antes, el cierre de colegios, el parón de la actividad de la hostelería, antes incluso que se decretara el estado de alarma, pero el Gobierno de España, cuando decretó aquel confinamiento, era una necesidad, porque no hay que olvidar que no había vacunas, en aquel momento no había vacunas. Sin embargo, la segunda ola, esa segunda etapa que se inició, no lo olvidaré en la vida, el 2 de noviembre fue cuando tuvimos que hacer una rueda de prensa sobre la marcha para anunciar las nuevas medidas. Quizá nos pilló con un exceso de confianza después de un buen verano en el que además Asturias había estado incluso con 0 casos, a pesar del control que teníamos. Y fue la peor porque además era el momento en el que más gente murió. Si a Adrián Barbón le digo confinamiento, Adrián Barbón, no el presidente, ¿eh? Adrián Barbón. A mí me recuerda mucho a soledad. Yo me sentí muy solo. Por un motivo también. Yo me quedé en presidencia, como la gente sabe, o mucha gente sabe, en presidencia hay un apartamento para uso del presidente en la parte de arriba. Y yo decidí, porque me parecía que teniendo en cuenta cómo iba a funcionar el gobierno, todo telemático, por la propia organización, mi propia organización, por aislarme también de mi familia, de no correr riesgos, decidí quedarme en presidencia, ¿no? Claro, allí realmente yo veía al día, entre el equipo de seguridad, la secretaria más cercana, el jefe de gabinete, el jefe de comunicación y poco más, las limpiadoras, no había más. Eran las personas que veías todos los días y que había horas que se te hacía eterno. Y luego cuando llegaba a las 8 de la tarde, yo siempre lo definía como el parte de guerra, se lo decía al consejero, y yo a esa hora me ponía muy nervioso. No suelo ser yo nervioso, ¿no? Pero ahí sí que me notaba inquieto, porque era cuando daban los nuevos casos y sobre todo los fallecidos. Y para mí eso era lo peor. Porque a veces pensamos en los fallecidos como números. Y yo siempre digo que hay que pensar como personas. Por ejemplo, cuando yo digo Avelino Uña, y me refiero a Avelino Uña y digo que el 11 de marzo en Asturias tiene que ser siempre un día de recuerdo, es porque fue el primer fallecido por coronavirus, el salesiano Avelino Uña. O sea que la soledad, si yo me tuviera que quedar con aquel momento, la soledad. También digo, es verdad que para matar el tiempo entre reunión y reunión telemática, entre llamadas de teléfono, no solo leí muchísimo, sino que me hice de todas las plataformas digitales habidas y por haber, que no había estado nunca en mi vida ninguna. O sea que en ese momento sí que tuve que recurrir a consejo de amigos que me dijeron,
tienes que ver algo. Que al final decían para relajar la mente y al final acababa viendo series políticas, con lo cual no sé si relajaba demasiado la mente, ¿no? ¿Se ha sentido superado en alguna ocasión? Porque todos a lo largo de esta pandemia, aquí más o que menos, había momentos en que de pronto uno llegaba, se ponía las babuchas en casa y se sentía derrotado, ¿no? Hombre, claro. No digo solo los sanitarios, digo cualquier persona. Creo que esto nos ha afectado emocionalmente a todos de una manera u otra. ¿El presidente también? Sí, sí, desde luego. Yo creo que la pandemia nos va a marcar a todos y yo no voy a negar lo evidente. Había momentos en los que, bueno, pues me sentaba simplemente a mirar por la ventana y pensaba, ¿qué más podemos hacer, no? Me sentía impotente. O sea, llegaba un momento en el que de verdad sentías que no sabías qué más hacer. Y eran momentos muy difíciles cuando las residencias de mayores, está aquí la gerente del ERA, por ejemplo, eran momentos durísimos. Ahí lo pasaba fatal porque además pensaba en una cosa que tiene que ver también con la vida de una persona, ¿no? Al final las personas somos como somos porque antes que nosotros nos educaron a ser de esa manera, con modelos educativos muy distintos, con formas de desarrollo de la infancia, pero yo, por ejemplo, no dejaba de recordar a mis abuelos con los que me crié. Y lo pensaba, por un lado, lógicamente sigo echándolos mucho de menos, pero tengo que reconocer que fue una de las pocas veces en mi vida que me dije a mí mismo, mejor que no hayan vivido esto. Lo digo sinceramente. De ese apartamento hubo imágenes, porque todos sabíamos que había un apartamento en Presidencia. Sí, pero era como un gran secreto que nadie conocía. Era un gran secreto. Y de pronto, bueno, es que usted con las redes sociales... Sí. Tiene una afinidad especial, ¿no? Tiene el dedo oportuno, porque enseguida... Porque entiendo que hoy no se puede estar en el mundo, y sobre todo en el debate político, ¿no? Cuando uno intenta trasladar sus posiciones, no puedes estar en el mundo sin estar donde está tantísima gente, especialmente tantos jóvenes. La política no se hace para los políticos, la política se hace para la gente. Y la política se tiene que hacer con la gente. Si no utilizas las nuevas redes de comunicación, que es donde están los jóvenes... El problema, y no solo jóvenes, muchísima gente que os veo aquí y sé que estáis en las redes, es que es fundamental, ¿no? Y me pareció una cosa curiosa que me daba cuenta de esto que estabas diciendo, ¿no? Todo el mundo sabía que había un apartamento en Presidencia, igual que todo el mundo sabe que hay un pasillo que conecta, ¿no? El subterráneo que conecta la Junta General con la Presidencia del Principado. Bueno, pues decidimos, oye, pues hagámoslo público, que la gente sepa lo que hay, porque esto no es mío. Esto es de los asturianos y asturianas. Al final, yo como mucho, si me permite esa expresión, soy el administrador de la finca, ¿no? Entonces, mucha gente se interesó y de hecho en las visitas que ahora hacemos, bueno, por supuesto yo las visitas personales más íntimas de amigos y amigas, pues intento que lo vean, pero incluso en las visitas que hacen muchísimos colegios, que van a Presidencia ahora, por primera vez nunca habían ido, bueno, pues yo les insisto que les lleven a ver el apartamento para que vean cómo es el apartamento del presidente. ¿Y tiene el felpudo ese famoso? Sí, tengo el felpudo famoso. Eso fue es un felpudo que dice, entra tú, que Barbón no me deja salir. Me lo regaló una sanitaria que trabaja en el hospital Valle del Nalón, en Riaño, y que me lo fue a llevar y que lo hacía precisamente para animar a la gente, sobre todo cuando ya teníamos mucha gana de salir, cuando nos picaba el niqui, si me permitís la expresión. Bueno, pues para animar a la gente regaló entre sus amigos el felpudo aquel y lo tengo en el apartamento de la Presidencia como recuerdo de esa etapa. A mí me da la impresión, no sé si usted tiene la misma, que el relato de esta legislatura es un relato que tiene mucho que ver con el manejo de la incertidumbre, con la pandemia, cuando parece que la pandemia ya está más controlada, que seguimos en ella, ¿no? Pero bueno, estamos con una cobertura vacunal muy amplia, muy protegidos, con una monitorización constante de la realidad epidemiológica que hace que podamos tomar decisiones o que puedan tomar decisiones de una forma ágil, rápida, para protegernos a todos y especialmente a los más vulnerables, ¿no? Pero cuando parece que ya esto ya nos da un respiro, va y nos sorprende la invasión rusa en Ucrania. Ya había empezado el ascenso del precio de las materias primas, se dispara el precio de la energía. Bueno, vamos, que esto parece una conjura de las 7 plagas bíblica, ¿no? Y en un mundo global como el que estamos, que no somos ajenos a él y como si fuera una escalera de dominó, ¡clac!, nos toca. Hoy hacía unas declaraciones esta mañana precisamente alertando de que este otoño va a ser duro, o sea, estamos viviendo un periodo dulce, por decirlo de alguna manera,
pero las consecuencias de la guerra de Ucrania van a impactar en la sociedad asturiana. Sí, vamos a ver, yo creo que esta legislatura, menos algo normal, ha tenido de todo. Yo decía en broma muchas veces, lo digo en el Consejo de Gobierno, salvando que nos falta el meteorito, yo creo que ha pasado todo, la invasión alienígena quizá, ¿no? Pero todo lo demás está pasando. En realidad, legislatura normal, lo que sería un periodo normal, fueron 7 meses, no hubo más. Y luego vino la pandemia. Y después de la pandemia vino la pospandemia, porque hay que recordar el impacto económico y social que tuvo. Y hay que recordar las medidas que se tomaron para salvar millones de empleos. A mí, que me tocó vivir la crisis anterior como alcalde, la del 12, recuerdo perfectamente cientos de vecinos míos yendo al ayuntamiento desesperados porque agotaban el paro y no tenían salida económica. En esta pandemia, las consecuencias económicas de esta pandemia, no fue así, porque se activó un escudo social muy potente, empezando por los ERTES. Y luego, cuando se reanima la economía y parece que todo va bien, resulta que con la reanimación o el recalentamiento del crecimiento económico se produce la carencia de materias primas, un cuello de botella que estrangula la situación y hace pues que los precios de las materias primas se incrementen, ¿no? Lo sabe bien la alcaldesa de Gijón. Cabueñes pasó de costar la ampliación 45 millones de euros a casi 86 que va a costar ahora. O sea que esta es la realidad. Y cuando pensábamos que eso ya también lo habíamos superado, y además el ritmo de crecimiento de la economía era bueno, pongo un dato para que la gente se dé cuenta. Hoy tenemos menos parados que al inicio de la legislatura en el 2019, y tenemos más personas trabajando en Asturias que al inicio de la legislatura, a pesar de todo esto. Pero cuando pensábamos que todo esto ya estaba más o menos encarrilado, bueno, pues surge la invasión de Ucrania. Y yo hoy en las declaraciones lo que decía es verdad. Podemos tener un otoño difícil y depende mucho de lo que pase con la guerra. Si la guerra se cronifica, desde luego, porque todo está conectado. El mundo es un mundo global, en el que las relaciones comerciales son globales. Y por tanto, si el precio del gas sigue impactando y el precio de la gasolina sigue creciendo, eso va a tener consecuencias en la inflación generalizada y, por tanto, va a perjudicar el crecimiento económico. Yo no soy de los que cree que es inevitable que vayamos a entrar en una recesión. No dicen eso los ámbitos internacionales, que son los que más saben dentro de esta incertidumbre, nuevamente incertidumbre, pero desde luego puede ser un otoño difícil. Pensemos, por ejemplo, que una parte importante de Europa depende de su abastecimiento energético precisamente de lo que era el gas ruso, que no va a tener. Esta es la realidad. Bueno, eso ha hecho que por ejemplo, Alemania volviese a reactivar todas las explotaciones carboníferas, ¿no? Cosa que aquí estamos en una situación de transición ecológica que casi con estas incertidumbres a nivel internacional parece como que hemos cogido carrerilla, ¿no? Y que igual habría que haber plegado velas, ¿no? El tema es que Alemania en realidad lo que hace es prolongar la vida de las que estaban en funcionamiento. No es que reabre centrales térmicas, es que mantiene las que tiene. En España hay algunas que todavía continúan, mismamente EDP todavía tiene algunas funcionando, pero también tiene mucho que ver con la producción propia de carbón alemán, que desde el punto de vista del coste es mucho más inferior que nuestra producción autóctona, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es mucho más complejo, porque el problema es que con eso solo no lo suple. El otro día que visitábamos la regasificadora de Gijón, bueno, se va a poner en marcha después de 11 años. Bueno, pues mucho tiene que ver con la necesidad logística de abastecer a toda Europa en un momento muy, muy, muy complejo. Bueno, esa es una visión positiva de la realidad, de esta realidad difícil, ¿no? Es quizás el término que acuñó Juan Cueto, ¿no? Lo local, ¿no? Lo local, efectivamente. Cómo lo global y local puede convivir al mismo tiempo y quizás la regasificadora de Gijón sea su momento ahora, ¿no? Después de tantos años. Sí, porque además yo creo que Europa tiene que empezar a darse cuenta de algunas cosas que no se estaba dando cuenta. Por ejemplo, producción estratégica que no estaba dentro del marco de Europa, hay que tenerla aquí. Determinados sectores que son prioritarios industriales tenemos que tenerlos aquí. Y las fuentes de producción de energía, por eso estamos avanzando tanto en renovables, hay que tenerlas aquí también. Eso yo creo que Europa está haciendo una reflexión crítica de que había estado dejando que todo quedara fuera del marco europeo porque era a costes inferiores a los de producción en Europa, pero luego nos dimos cuenta que eso tenía la parte negativa, que es el desabastecimiento que hemos tenido, ¿no? Quería volver otra vez al discurso de investidura que decía que no estamos para tiempos muertos, zasca, pandemia, ¿no? ¿Ha habido tiempo muerto
en algún momento en el Consejo de Gobierno, en la acción de Gobierno por la pandemia? No, ni mucho menos porque a pesar de que teníamos muy clara que la prioridad era esa, proteger la salud pública, salvar vidas, es verdad que fuimos avanzando en todo lo demás. Y luego, por ejemplo, que un dato positivo, conseguimos aprobar los 3 presupuestos de estos años. Vamos a ver qué pasa en los del 2023, ¿no? Aunque ahí tengo que reconocer que soy un poco pesimista. Pero conseguimos aprobar los presupuestos y conseguimos, además, yo creo que en este sentido, afrontar la transformación económica de Asturias. El proyecto de Arcelor, que ya tiene respaldo de fondos europeos, que además la propia ministra de Industria ha puesto en valor, que la familia Mittal va a significar la transformación de la industria tanto en Avilés como en Gijón. O sea que no ha habido tiempos muertos. Como la propia vida, la línea entre el éxito y el fracaso siempre es muy fina, ¿no? A lo largo de estos 3 años, ¿siente que ha fracasado en algo? Sí, yo es que soy un político que no soy políticamente correcto. Otro políticamente correcto diría, bueno, hay caminos que van más lentos, hay posibilidades que hay que desarrollar. Bueno, pues yo no. Yo digo que es verdad. Hemos tenido en temas fracasos y también errores, que hay que aprender de ellos, ¿no? Pero por situar el fracaso más claro, en mi opinión, y lo asumo en primera persona, aunque yo no tengo 27 votos, es la reforma al estatuto. Y no lo entiendo. Yo eso tengo que reconocer que es algo que me cuesta entender, que no se valore la necesidad de que Asturias actualice su estatuto de autonomía después de 40 años en vigor del que tenemos y de la necesidad de una puesta a punto. Y porque todos los estatutos de autonomía de la mayoría de comunidades tuvieron una reforma de eso que se llaman estatutos de segunda generación y nosotros no. Yo a veces me cuesta entender por qué hay tan poca querencia de lo nuestro, ¿no? de lo que representa el sentir de Asturias. Y en el tema del estatuto, pues por desgracia no hubo 27 votos, éramos 26. Ahora que se habla mucho del verano, ¿no? De las ensoñaciones de verano, de los sueños de verano, o de esos momentos mágicos del verano, del atardecer del verano, yo creo que tuvimos todos un atardecer colectivo de pensar que había 27 votos y resulta que cuando contamos eran 26. O sea que estuvimos a punto. Estuvimos a punto, efectivamente. ¿Y ese voto perdido? Bueno, pues ese voto perdido no pudo ser porque quiso introducir otros elementos relacionados con la fiscalidad y eso hacía que otros 2 votos que estaban en el PAC de los 26 se salieran automáticamente, con lo cual hacía muy difícil el compartir, ¿no? La convivencia. Pero siempre la negociación son intercambios de cromos, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial. Bueno, yo más que intercambio de cromos creo que la negociación en democracia tiene que basarse siempre en el diálogo. Esto es como... Yo siempre, cuando casaba, siempre decía, y como bien lo sabes, siempre decía que yo no podía dar consejos a nadie que estuviera casado porque no estaba casado. Me pasa un poco como los curas, ¿no? Y eso que casé muchas veces. Pero es verdad que como en cualquier matrimonio, en cualquier pareja o en cualquier relación, todo se basa en el diálogo, también en la política se basa en el diálogo. Y el diálogo no hay que ver como el hecho de tener que transigir en determinados momentos. No hay que verlo como una renuncia o como que pierdes algo, sino todo lo contrario, ganamos con lo colectivo. De todas maneras, yo a la gente le digo que en el 2023 los ciudadanos tienen la palabra de decidir si habrá 27 votos para reformar el estatuto. Y con él también la oficialidad del asturiano, entiendo. Sí, porque nosotros somos una organización política a la que yo hoy pongo voz y también pongo voz al Gobierno de Asturias y por tanto Asturias, desde el convencimiento de que los compromisos los hay que cumplir. Nosotros tuvimos un congreso del partido que no solo fue en relación a la oficialidad, sino que profundizó mucho más en un análisis crítico de dónde estamos fallando como comunidad política, porque una comunidad autónoma no deja de ser una comunidad política. ¿Qué es lo que nos pasa realmente como comunidad política? Y el tema que nos pasaba y que veíamos era esa falta de orgullo de pertenencia. Como que a veces nos sentimos menos que otras comunidades, y no lo somos. Y eso no significa tener ningún tipo de declaración nacionalista, porque yo no soy en modo alguno nacionalista. Creo que además la convivencia del sentirse asturiano con sentirse español es una convivencia magnífica. Pero no solo pasa en eso, es que pasa en la reivindicación de la cultura, de la historia, del patrimonio. Por ejemplo, cuando yo voy y pongo en valor el prerrománico asturiano, lo que estoy poniendo es parte de nuestra historia milenaria. O cuando ahora celebramos el 1300 aniversario de la Batalla de Covadonga y hablamos del Reino de Asturias, hablamos de nuestra identidad.
cuando hablamos de nuestra cultura, y aquí está Valentín Fuente, por ejemplo, que es uno de los mejores gaiteros de Asturias, hablamos de eso, de lo nuestro, ¿no? O al lado tiene un profesor de asturiano, Miguel. Claro, hablamos todo esto, al final lo que se trató en ese congreso fue de decir, hay que poner en valor nuestra propia identidad como asturianos. Y para que nadie tenga miedo de lo que significa reivindicar esa identidad asturianos, decía Manuel Fraga, tela a quien voy a citar, decía Manuel Fraga que ser gallego era su forma de ser español y europeo en el mundo. Bueno, pues nosotros no tenemos que tener ningún pudor a sentirnos asturianistas y a reivindicar ese compromiso con Asturias. Con el tema de la oficialidad, iba en el programa electoral, Sí. Lógicamente buena cantidad de votos se sumaron al PSOE precisamente quizás por esa propuesta, ¿no? de llevar la oficialidad del asturiano. ¿Cree que en las próximas elecciones el hecho de no haber culminado, porque bueno, en redes ya sabe cómo se mueven las cosas, ¿no? Había sectores que decía que había sido poco proactivo, ¿no? No sé si querían como una especie de plan Ibarreche, salvando las distancias, de que aunque salga que no, presentar algo, ¿no? Es que yo estaba convencido, y lo digo de verdad, que sin tener los 27 votos es un error desgastar ese debate y afrontarlo en la Junta General. Porque sería un postureo, sabiendo que iba a fracasar. Y al final el fracaso iba a frustrar mucho más. Yo a la gente que hoy se pueda sentir decepcionada, que lo sé, que hay gente que se siente decepcionada por no haberlo logrado, yo lo que le digo es que no tenga ninguna duda que lo que tiene que hacer en el 2023 es coger la papeleta electoral de aquellos que tengan bien claro ese posicionamiento. La frustración siempre se tiene que trasladar y transformar en esperanza. Así lo veo yo al menos. Bueno, la esperanza, hablábamos hace un ratito de la regasificadora de Gijón, de la presencia de la ministra aquí con la alcaldesa, en la que bueno, se daba ya quizás la puesta en servicio ya de este equipamiento, ¿no? Como una de las alegrías de la legislatura, pero bueno, parece que en este recorrido final, sin ninguna plaga nueva nos lo impide, hay más alegrías, Sí. ¿no?, previstas. Sí, desde luego, bueno, antes hablaba del proyecto Arcelor, que es fundamental para Asturias, pero la variante de Pajares. Yo entiendo que cada vez que decimos variante de Pajares, la gente se tira del pelo. Dice, otra vez la variante de Pajares, lleváis abriéndola 15 años, ¿no? Los políticos asturianos y españoles, y es verdad, pero esta vez es que se toca con la mano. Bueno, para decirlo claramente, yo se lo dije a la ministra cuando en el viaje de pruebas, en el Aspirino, que es como se llama el tren de pruebas, hicimos ese primer viaje por la variante. Y yo se lo dije a la ministra, no te lo puedes creer, Raquel, pero para mí, hasta a mí me hace perder el escepticismo. Me hace recuperar la fe en el proyecto. O sea que ahora ya se toca con la mano, ¿no? Y la fecha está puesta, el Ministerio entiende, primero hablaba del primer semestre, ahora la sitúa en el mes de mayo, y una vez se abra, la variante va a suponer un parteaguas, va a suponer un antes y un después en la propia historia de Asturias, porque va a romper con algo que mentalmente también nosotros tenemos, que es la sensación de aislamiento secular de Asturias respecto al resto de España. Bueno, pues la variante va a romper también con eso. Estamos también con la espera de los fondos europeos. A Asturias le corresponden unos 486. De momento. De momento. ¿Ya han llegado los 486 o cómo van? Han llegado en torno a 300 millones y hay una movilización de recursos muy importantes, porque en los fondos europeos hay una parte que sí, que va a las empresas directamente, pero otras va a eficiencia energética, otra va a mejora de movilidad, por ejemplo, en las ciudades. Todo eso está llegando, se están haciendo las convocatorias. De hecho, cuando hubo un debate hace poco en el Senado, Asturias era la segunda comunidad que mejor datos de ejecución de los fondos europeos tenía. ¿Y en qué lo vamos a percibir los ciudadanos? Porque yo recuerdo los fondos mineros que de pronto decían Sí. la autovía minera. Bueno, mira, Sí, ahí sí. van el dinero de los fondos mineros. ¿Los fondos europeos actuales en qué van? ¿En qué lo vamos a ver? Bueno, pues fundamentalmente en la transformación industrial, lo vamos a ver, en industrias que van a afrontar cambios que sin estos fondos serían imposibles. Yo lo digo muy claro, cuando la gente me dice es que la transformación siempre supone riesgos. Bueno, lo que supone un riesgo verdadero, o mejor dicho, no un riesgo, una certeza verdadera, es que si no se utilizan los fondos europeos para transformar nuestra industria va camino de su desaparición, porque no podría continuar funcionando. Con lo cual, cuando esa industria se transforme y cuando veamos pues, las obras de Arcelor en Gijón o las obras de Arcelor en Avilés, por poner dos ejemplos,
vamos a ver en realidad los fondos europeos. Cuando veamos los planes de movilidad o los planes de desarrollo turístico sostenible o la eficiencia energética o la transformación energética para que haya autoconsumo, ¿no? Favorecer el autoconsumo, esos son hechos palpables que van a repercutir en un cambio también de mentalidad de Asturias. ¿Cuáles creen que son los mayores desafíos a los que nos enfrentamos en estos momentos como sociedad? ¿Asturias? Sí. Pues fíjese, yo, más que un desafío concreto material, creo que no solo Asturias, sino la sociedad occidental en general está en un momento en el que se enfrenta dos realidades. Hay una especie de batalla cultural de modelo de sociedad. Y me explico. Yo creo que la gran amenaza en estos momentos que vamos a tener que afrontar es si queremos un modelo de sociedad en el que como comunidad nos cuidamos o queremos un modelo de sociedad absolutamente individualista que prime que el que triunfe venza y viva bien, y el que quede fuera, pues que quede. Y esos son los dos modelos de sociedad que confrontan. Yo creo que esa es la gran batalla que va a afrontar todas las comunidades, digo, del mundo occidental, ¿eh? Y Asturias no es ajena, porque está avanzando también ese individualismo. Yo, por ejemplo, lo decía, cuando yo hacía aquellas ruedas de prensa los sábados en la pandemia y hablaba de cuidar a nuestros abuelitos y abuelitas de Asturias, me refería a eso también, al valor de la comunidad. Y eso me preocupa, porque creo que es un cambio que puede suponer un antes y un después en nuestra forma de afrontar el mundo. Y luego se pone en riesgo, cuando uno debilita el valor de lo común, se pone en riesgo, que es otro de los ejes fundamentales, el estado de bienestar asturiano. Claro, Asturias tiene escuelas con 4 alumnos en el mundo rural, con 4. Eso no existe en ninguna comunidad de España. Y tenemos una red, cuando la gente dice, ¿para qué sirvió la autonomía? Pues yo siempre pongo un ejemplo para que la gente lo visualice. En el año 82 había 50 ambulatorios en Asturias. Hoy hay 213 centros de salud y consultorios periféricos, y no solo eso, sino que hay una red de hospitales comarcales. Pues todo eso está en riesgo dependiendo del modelo de sociedad por el que optemos. Si optamos por un modelo de sociedad individualista en el que lo que prime sea el triunfo personal, todo eso que hemos conseguido entre todos se pone en riesgo. También somos la sociedad más envejecida. Eso también, evidentemente. Que ese también es un reto para el que ha ya formado el comisionado del reto demográfico, precisamente, ¿no? Para abordar ese problema que no es único para nosotros, como comunidad autónoma. Otras comunidades también lo sufren. Uno va por las merindades de Burgos y ve los pueblos abandonados, o va por los Pirineos aragoneses y se encuentra en el camino, en las carreteras principales, carreteras nacionales, se encuentran los pueblos abandonados, solos, los muros derruidos, ¿no? Esa soledad del confinamiento es una soledad que ves que no hay vida de ningún tipo en esa zona, ¿no? Y nosotros también tenemos nuestros pueblos abandonados y cada vez se está quedando más gente más mayor y más sola, ¿no? en esos centros. ¿Cómo abordar ese problema? Que no creo que sea un abordaje de una sola dirección, sino que tiene que ser muy coral. No, hay dos cuestiones diferentes. La primera, somos la comunidad más envejecida y cómo vamos a atender a nuestros mayores, ¿no? Hace poco estábamos en la residencia de Lugones, la inauguración de la residencia de Lugones, que estaba Ana, entre otros, ¿no? Y pudimos ver los nuevos avances, pero es que ahora se está replanteando el nuevo modelo de protección a nuestros mayores. Ese es un reto que tenemos que tener, eso que se llama la soledad no deseada, ¿no? Porque si uno quiere vivir solo, punto, y se las puede arreglar y está contento así, bien, pero ¿cómo hacemos para que las personas que se sientan solas no estén solas? Y hay nuevas iniciativas muy interesantes, incluso intergeneracionales. El otro día, por ejemplo, en Llanera me reunía con unos representantes, unas mujeres a las que quiero felicitar con un proyecto cohousing, ¿no? Por poner un ejemplo. Eso una. Pero en segundo lugar es cómo le damos la vuelta al problema demográfico. Hoy Asturias somos menos de 1 millón ya. Hoy en este momento somos ya menos de 1 millón de habitantes. ¿Es algo irreversible? No, se puede dar la vuelta. Pero eso exige de políticas intensivas demográficas durante mucho tiempo. Y políticas intensivas intentándolo todo e imitando a todos. Porque este no es un problema solo de Asturias ni de España, es un problema del mundo occidental. Es la baja natalidad, por poner un ejemplo, ¿no? De hecho, en la Junta General en los últimos años ha trabajado una comisión que ha presidido Jimena Llamedo, que presenta su dictamen para votar en el pleno del miércoles, en la Junta General, un pleno extraordinario, y
tan en serio se lo tomó la presidenta de la Comisión El Reto Demográfico, que tuvo una niña, Martina, en medio de todo este tiempo, ¿no? Que anda por ahí además, con el padre. O sea que, desde luego, hay que intentarlo todo. Hay que intentar cómo facilitamos la natalidad. Por ejemplo, en las técnicas de reproducción asistida hemos hecho un avance, vuelvo al área de salud, muy importante, pero también en la adopción tenemos que facilitar cómo conjugamos eso, la conciliación, porque es importantísimo. Al final no puede ser que la educación, y en esto hay modelos ejemplares, muchas veces pensamos que solo hay un modelo de familia o solo hay un modelo de crianza. Bueno, pues hay modelos ejemplares maravillosos de convivencia de padre y madre, o dos padres o dos madres, que bueno, generan un espacio vital de educación, pero que necesitan también de la labor social de la conciliación. Es muy importante eso. Facilitar la natalidad, lo hemos intentado con ayudas directas, vamos a analizar más cuestiones, incluso deducciones fiscales por hijo, y favorecer también la inmigración. Porque claro, los inmigrantes, cuando la gente lo ve como negativo, España no pierde población gracias a la inmigración, sino perdería también. Porque hoy en estos momentos hay una diferencia de saldo vegetativo ya negativa en España, entre nacimientos y fallecimientos. En Asturias casi triplica. Y en Asturias hay un dato positivo también en los últimos años, y es que viene a vivir más gente a Asturias que gente de Asturias se va fuera, pero no son suficientes. Bueno, es que el paraíso natural ya se está convirtiendo en un paraíso para vivir, ¿no? Bueno, como sigue avanzando el ritmo del cambio climático al que vamos a acabar siendo un refugio climático. Yo se lo decía el otro día a la ministra Rivera en broma y en serio, pero le dije, a partir de los 2 millones no vamos a dejar ni uno más. O sea, que el que quiera tener casa, que vaya comprando ya. Estamos a 10 meses de unas elecciones generales, autonómicas y municipales, o sea, 10 meses que se prevén intensos, ¿no? Sí. ¿Cree que el Principado tendrá presupuestos? Antes lo intentaba avanzar diciendo, soy escéptico, pero... Soy escéptico, pero por una cuestión, porque hay un mal que infecta a los partidos cuando se acercan las elecciones. El nuestro no, porque tiene la responsabilidad de gobernar y cuando uno está gobernando no puede permitirse perder el tiempo en otra cosa que no sea el gobierno. Pero el resto de partidos ya está en las estrategias de con quién voy a ir, con quién no voy a ir, con quién voy a pactar, qué electorado quiero ganar, a quién me quiero ganar, qué crítica quiero hacer al gobierno de turno, cómo quiero desgastar al gobierno de turno. Entonces yo veo dificultades de que salga el presupuesto. Ahora, si los partidos políticos asturianos piensan en Asturias en vez de en las elecciones, no habrá ninguna duda de que hay presupuestos en el 2023. Y ese reto es vital, ¿eh? O sea, que depende un poco de la responsabilidad de todos. Entonces, por nuestra parte no va a quedar, ¿eh? Vamos a intentarlo todo. Y aquí está también Dolores Carcedo, otra de las negociadoras siempre en el proceso, junto con Jimena y con la consejera de Hacienda, Ana Cárcava. Y yo siempre lo digo, para que se vea el papel de la mujer, nosotros tenemos 3 mujeres negociando y 3 éxitos, 3 de 3. O sea que vamos a por el cuarto a ver si lo logramos, que no es un éxito para el gobierno, es un éxito para Asturias. O sea, que espera generosidad por parte del resto de partidos. Lo pido, por lo menos. Pero yo es que además se lo digo al resto de partidos, critíquenme lo que quieran, atáquenme lo que quieran, no en lo personal, ¿no? Yo no creo que la política deba ser un terreno de la crispación, ni del insulto, ni de la descalificación, pero bueno, critiquen lo que quieran políticamente, pero hagamos lo posible porque haya presupuestos en Asturias. ¿Qué leyes o proyectos de ley tiene pendiente sacar adelante en lo que queda de legislatura? Ahora tenemos un montón, casi no vamos a dar tiempo, porque démonos cuenta, en estos momentos pues tenemos la ley del empleo público, por ejemplo, que está en tramitación, está también la ley de calidad ambiental, tenemos que aprobar y lógicamente se está trabajando en la redacción la ley de reto demográfico, tenemos muchas otras leyes que en estos momentos lo que nos sobra es materia y una ley que también es un compromiso del Gobierno que vamos a aprobar en el Consejo de Gobierno lo más pronto que podamos, que es la Ley de Derechos y Protección del Colectivo LGTBI. Con ese horizonte del 2023, del mayo del 2023, viendo lo que ha pasado a nivel nacional en los últimos comicios autonómicos de comunidades como Castilla y León y Andalucía en concreto, que fuera la última, ¿qué valoración hace? ¿Qué análisis puede hacer de esa situación en un feudo socialista, como siempre se ha conocido de Andalucía, pudiera darse en Asturias? Bueno, yo lo primero creo que lo que esas elecciones nos demostraron es que en tiempos de incertidumbre la gente vota por la estabilidad. Yo siempre digo que vota por las 3 Es: la estabilidad, la experiencia y la esperanza. La esperanza
lo mueve todo. Si te falta esperanza, vale más que te dediques a otra cosa. Y yo creo que tanto en Castilla y León como en Andalucía lo que pasó es que ganaron los presidentes que estaban en ejercicio, porque eran la representación, por así decir, de la estabilidad y de la experiencia. No creo que se puedan, como algunos hacen, ¿no?, decir automáticamente este resultado es aplicable, extendible a todas las comunidades autónomas. No, no lo creo. Ahora, también creo que el PSOE tiene que hacer autocrítica. Eso también lo creo. Mis compañeros, tanto de una comunidad, sobre todo en el caso de Andalucía, tienen que hacer autocrítica y un análisis crítico de los resultados, porque además, cuando uno tiene un mal resultado, lo que no puede echar la culpa es a los ciudadanos. Eso no funciona así. Si tú no te ganas la confianza de la gente, el error es que algo no habremos hecho lo suficientemente bien para ganar esa confianza. Más allá de otros problemas externos que pueda haber, más allá, por ejemplo, en el caso de Andalucía, la verdad es que llevaba muy pocos meses el nuevo secretario general, llevaba 7 meses, creo recordar, ¿no?, Juan Espadas. Pero yo creo que ahí hubo más un voto por la estabilidad y la experiencia que otra cosa. Pero venían de un gobierno tripartito, ¿no?, con Ciudadanos y con Vox. Bueno, Vox desde fuera, efectivamente. Bueno, lo que pasó en Andalucía también, y es mi opinión, es que hubo un voto útil de una parte de la izquierda que votó al PP para impedir un gobierno de coalición de PP-Vox. Yo creo que hubo votantes de izquierda, bueno, no lo digo yo, es que lo dicen los postelectorales, ¿no? El otro día conocíamos el postelectoral del CIS y lo que dice es que hay un porcentaje no menor de electores que, para frenar la posibilidad de que Vox formara parte del gobierno andaluz, decidieron votar directamente al Partido Popular. Usted un poco lo del mal menor, ¿no? Sí, usted ha conocido a Feijóo como presidente de la Comunidad Autónoma Gallega. ¿Cómo lo ve como presidente del Partido Popular? Me cuesta reconocerlo en algunas cosas. Sí, porque yo además tengo muy buena relación personal con él. Es un presidente con el que he trabajado muy a gusto, presidente vecino, con el que he mantenido muy buenas relaciones, en el que hemos defendido posiciones comunes, por ejemplo, en la defensa de la financiación autonómica, que además lo hemos hecho todo el noroeste, ¿no?, pero con más comunidades. Y a veces me cuesta reconocerlo porque yo creo que hay momentos en los que no veo el Feijóo, bueno, que tendía al diálogo, por lo menos con el resto de presidentes autonómicos socialistas. Yo creo que para él lo mejor, y lo digo incluso estratégicamente, sería que, bueno, llevar al PP hacia pactos de Estado con el actual gobierno. Porque por encima de la diferencia política, ya vendrán las elecciones generales, que van a ser a finales de año, seguramente, del 2023, ya vendrán esos procesos electorales, pero ahora yo creo que Feijóo debería llevar al PP a pactar, a acordar grandes acuerdos con el gobierno de España. Su relación con otros presidentes de las comunidades autónomas da para más de un meme. Esa fraternidad con Revilla, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge ese cariño especial? Pues muy sencillo. Mira, yo creo que de ser los dos como somos. En política abunda mucho el postureo, la puesta en escena, que el personaje devore a la persona. Y Revilla no, Revilla es lo que veis. Presidente Revilla es como lo veis. Como lo veis en la tele, así es en persona, ¿no? Y a mí en muchas cuestiones, en la forma de ser, en el carácter, se parece mucho al nuestro. Y luego a mayores, incluso a mí, yo tengo que reconocer que me recuerda mucho a mi abuelo. Él, aunque siempre dice que es mi hermano mayor, yo no se lo digo, pero bueno, hermano mayor. Pero es una persona de verdad extraordinaria. Y además es extraordinaria porque hizo una cosa muy importante en Cantabria, creó identidad de pueblo. O sea, la gran aportación de Revilla a la política, más allá de su carácter espontáneo, de esa capacidad comunicativa que tiene, que es única, de esa... Tú vas con él por la calle y lo notas, la gente le quiere porque además es como es y dice lo que piensa y cuando se equivoca lo reconoce. Además es un hombre en eso humilde, a mí me gusta por eso, ¿no?, como persona. Pero yo creo que la gran aportación suya es que creó identidad de comunidad. ¿Qué es lo que está intentando también? Porque hay una política de gestos en su caso, ¿no? Con la bandera, la fiesta de la bandera del 25 de mayo. Yo creo que aquí el presidente que mejor entendía, de Asturias, ¿no?, que además todo el mundo sabe que yo lo considero el mejor presidente que tuvo Asturias, era Pedro de Silva, el que mejor entendía esa forma de ser de los asturianos, o esa apuesta por la asturianía política, el asturianismo político, como una cuestión lógica que no es ni nacionalismo, ni grandonismo, ni nada de eso,
Todo lo contrario, yo creo que es una cuestión que hay que recuperar. Por ejemplo, lo de la bandera, ¿no? Que sorprendió que... Bueno, es que el 25 de mayo es una fecha clave en la historia de Asturias y pasaba absolutamente no desapercibida, pero mayormente en el ámbito político sí. Bueno, pues hay que ponerla en valor. Y con algo tan nuestro como la bandera, porque ¿quién no quiere la bandera de Asturias? Da igual la ideología que tenga. La bandera, todos nos sentimos unidos en torno a ella, ¿no? Entonces, es el símbolo de Asturias por excelencia. Bueno, pues el 25 de mayo se está consolidando como el Día de la Bandera de Asturias, porque es que ahí está la razón de su existencia, en ese contexto histórico. Falta una fiesta, entonces. ¿Falta? Una fiesta. Bueno, luego me dicen que estamos todo el día de romería. O sea que no. El otro día decía una persona en redes, porque es verdad, también lo recordaba en el acto tan guapo que hicimos, que se hizo a Tini Areces, al presidente Areces, aquí en Gijón. En presidencia hay días que en la agenda aparecen tantas cosas que los funcionarios más viejos, más veteranos, dicen esta es una agenda de Tini. Porque las agendas de Tini eran así, no tenían principio ni final. Es que parecía un encadenamiento de días, ¿no? Pero decía que el otro día había un comentario muy simpático de un chaval en redes. Claro, yo subimos siempre la información de qué hago, dónde estoy, con quién me reúno. Y decía, vales para presentador de Folisian. Hablaba de la estabilidad, ¿no? Y cuando usted formó el equipo de gobierno, que no dijo ni pío hasta el último minuto y todo el mundo fue muy respetuoso, aunque hubo, bueno, muchas cábalas, algunas cábalas malintencionadas, porque estas cosas cuando no se descubre siempre pasa, ¿no? Por cierto, tú leíste un poema de la que luego fue consejera de Cultura sin ella saber en absoluto nada. Un poema precioso de Berta Piñán. Y que me lo he dejado en casa. Porque lo había impreso y me lo he dejado en casa. Cachis, porque pensaba leer un trozo, porque me parece que es un poema, que es una metáfora que sirve para muchas cosas. Búscalo en internet. Espera, estamos a tiempo. ¿Lo leemos en un pispás? Espera, lo buscamos. Pero mientras quiero que me conteste una cosa. Sí. La estabilidad, decía que era muy importante. Su equipo de gobierno ha sido muy estable, salvo un relevo que ha habido en la Consejería de Educación. Ha sido estable durante todo este periodo, donde en otras comunidades autónomas ha habido un baile y un desfile que no veas. Y eso que no quería decir quiénes eran en un principio, o sea, acertó de lleno con el equipo. Bueno, yo desde luego cuando elegí el equipo, y al final esa es la mayor responsabilidad que tiene un presidente, ¿no? Porque luego, yo se lo dije a los consejeros y consejeras, luego ellos tienen que acertar en los directores generales. No es una cuestión de que yo imponga todo, ni mucho menos, ¿no? Pero yo analicé muy bien los perfiles y escuché también opiniones y analicé pues cada persona, lo que yo iba conociendo de ellos, su trayectoria, su compromiso, ¿no? Y yo lo que sí tengo que decir es muy respetuosos en todo momento, porque es verdad que hicieron un juramento de no decir nada y no dijeron nada. Se mantuvo totalmente en silencio hasta que lo anuncié el domingo siguiente, al día siguiente de la toma de posesión. Los consejos de gobierno son secretos, pero siempre es una duda. ¿Sus consejos de gobierno son como una malva? No, ni mucho menos. Vamos a ver, un consejo de gobierno no puedo desvelar porque efectivamente son secretas las deliberaciones, pero si alguien cree que un consejo de gobierno es sibuana, se equivoca. Y no puede ser así, porque la política no puede ser eso. Yo siempre digo, bueno, lo sabe Jimena muy bien en el partido, yo siempre digo a la gente que trabaja conmigo, a la gente que más quiero, a la gente con la que tengo más intimidad, siempre les digo, a mí decirme siempre lo que penséis, aunque me enfade, aunque me parezca mal, aunque me cabree. Pero prefiero cabrearme porque me digáis lo que pensáis que no meter la pata porque nadie me dice que la estoy metiendo. Y en los consejos de gobierno hay análisis de la situación, hay posiciones diferentes. Lo que sí tengo que decir es que es un consejo muy respetuoso entre ellos, porque eso también lo dejé claro, ¿eh? Somos consejeros y consejeras, presidente del Consejo de Gobierno, pero tenemos que ser capaces de entender que somos un equipo, que esto no va de individualidades, sino que es de una suma de gente, un engranaje que se suma y que en ocasiones unos ceden y otros ceden en otras, y que va bien. Yo creo que en ese sentido va bien la cosa. ¿Hacemos un juego? ¿Cómo? ¿Hacemos un juego? Venga. Quiero que me defina... No me tientes muchos juegos, pero venga. No. Defíname con una palabra cada una de estas personas que forman parte de su equipo. A ver. El vicepresidente, Juan Cofiño. Hombre, es el conocimiento y la experiencia. La consejera de Bienestar y Servicios Sociales, portavoz del Gobierno, Melania. La energía pura, hecha persona. La consejera de Presidencia, Rita. Vocacional, una mujer muy vocacional, con mucha que coge los problemas de frente. La consejera de Hacienda, Ana Cárcava. Pues
Ana, yo te diría que lo mejor que tiene es el carácter, porque te puede estar, voy a decir una barbaridad, tapen los oídos, te puede estar clavando en el esternón un cuchillo, pero con esa dulzura que entra el cuchillo hasta atrás y no te das ni cuenta. Ana hace lo difícil fácil, en el sentido de que con su carácter permite que incluso tensiones lógicas, como es hacer un presupuesto, dentro de los propios consejeros, se facilite. Enrique Fernández, Industria. Pues es el consejero que tiene que afrontar los grandes retos, ¿no? Y luego tiene el conocimiento de la trayectoria municipal, el municipalismo, la aportación del municipalismo. Lidia Espina, Educación. Pues Lidia yo creo que ha sido la conciliadora. Ha venido a Educación a conciliar, ¿no? Y yo creo que lo está logrando. Salud, Pablo Fernández Muñiz. Hombre, la constancia, la valentía, la audacia, yo a Pablo siempre lo digo, la verdad que yo creo que nunca me va a agradecer nada, porque desde luego nombrarlo consejero y que toque la pandemia, yo creo que Pablo es lo que veis, ¿no? Es una persona muy noble haciendo política muy noble. Alejandro Calvo, Medio Rural. Pues es el mejor representante del medio rural, pese a que a veces cuesta que la gente se lo crea, porque si alguien siente el medio rural, es él. El que personifica en todos los consejos esa demostración de lo que representa el medio rural es él. Borja Sánchez, Ciencia. El futuro, en el sentido de que él tiene muy claro que el futuro de Asturias pasa por la ciencia y la innovación, y que nos hizo entender a todos, a mí el primero, Borja y yo nos conocemos desde los 4 años, que la FSA tenía que ser, y luego el Gobierno de Asturias, tener muy claro que los objetivos eran precisamente el construir ese futuro desde la ciencia y la innovación, que Asturias no se podía quedar atrás en esa apuesta. Nos quedan 5 minutos y tengo cosas que preguntar, ¿eh? Vamos más rápido. Berta Piñán, Cultura. Berta Piñán es la protección de nuestra cultura, la identidad asturiana, el amor a Asturias. ¿Cómo le gustaría que se recordara esta legislatura, la primera de Adrián Barbón? Está bien la pregunta, ¿no? Lo de la primera. Bueno, pues yo me gustaría, sinceramente, que se recordara como la legislatura en la que, reconociendo errores, aprendiendo de ellos, fuimos capaces de afrontar el momento más difícil de la historia política de Asturias, como es esta pandemia, anteponiendo la salud y vida y, sobre todo, protegiendo a las personas mayores. Yo, con que la gente recuerde eso, de verdad me sentiré satisfecho y mire, el futuro está por escribir, siempre lo digo, nunca se sabe hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero con eso estaría satisfecho. Pero por una segunda sí, ¿no? Bueno, esta pregunta tiene trampa, claro. Vamos a ver, ahí... Es inocente totalmente. Totalmente. No, vamos a ver. Ya he dicho que voy a anunciarlo en septiembre. Ahora, no voy a engañar a nadie. La decisión está tomada desde hace meses. Y hace, pues más o menos un mes, que lo comuniqué a las personas más cercanas. No solo en la parte política, a mis colaboradores más inmediatos, sino también, lógicamente, a los personales más cercanos, ¿no? Porque al final también la gente que más quieres es la que te tiene que ayudar a tomar decisiones. Así que lo que sí puedo decir es que nadie se va a sorprender de la decisión, que la decisión está tomada, que en septiembre la haré pública y que luego, desde luego, que tantos rumores, dimes y diretes al final van a callar por la vía de los hechos. Y es que es un honor ser presidente del Principado de Asturias, eso sí que lo puedo decir. ¿Se va de vacaciones? Pues voy a coger una semana ahora, a finales de julio, entre el 23 y el 30, como lo digo público porque como va a figurar en el BOPA, mis vacaciones lo bueno que tienen es que se saben, ¿no? Y sí voy a intentar descansar algo. ¿Playa, montaña o cultureta urbanita? Va a haber un poco de todo. Ayer estuve mirando el mar, por ejemplo, ¿no? Y me encantó la visión del mar. Siempre relaja. Pero es verdad que yo me mueve mucho el ambiente cultural, el tema, si me permite esa expresión, las piedras, la historia, me tira mucho. Entonces estoy viendo por dónde me voy a mover. Habrá una parte en Asturias, otra parte seguramente por España, moviéndome, pero sí que va a haber un poco de todo. Anda, que el viceconsejero de Movilidad se lo va a poner fácil el año que viene con tantas conexiones aéreas, ¿eh? Efectivamente, y ese era otro de los retos que nos habíamos puesto,
que te acordarás que lo hablamos aquí en su momento, en el 2017, 18 y 19, que era lo mala nivel de conexiones. Siempre nos quejábamos que había pocas. Bueno, pues el año que viene va a haber muchísimas. 10, creo recordar, no, 8 internacionales y 12 nacionales. Un lujo. Un lujo, porque los que nos gusta viajar siempre nos tenemos que dar. Es un salto. Un salto de calidad, sí. Señoras, señores, este diálogo va tocando a su fin, pero la actividad sigue en esta carpa, con José Ramón Alarcón, para hablar de una mujer que fue pionera en el cine y, como tantas mujeres en la historia de la humanidad, borrada de sus páginas. Se llamaba Alice Guay, es una cineasta universal que cayó en el olvido durante un siglo y que ha recuperado Juan Laborda Barceló, que estará aquí también con ustedes, o sea que no se lo pierdan. Presidente 2022 y a la vuelta de la esquina 2023, no digo más, un año electoral. Le cojo prestadas algunas de sus palabras con las que inició esta legislatura para pedirle que no pierda ni la audacia, ni la ilusión, ni la ambición por una Asturias mejor. Muchas gracias, Adrián Barbón, por brindarse a conversar de nuevo en esta carpa de la Semana Negra, en esta carpa de la palabra. Señoras y señores, la vida sigue y vamos a terminar, si me permiten, con una estrofa de La Casa, de Berta Piñán. Llevantar una casa que sella como un mundo, andar-les xeografíes de pasiellos, cordales d'escaleres, les ventanes abiertes, les pontes, los caminos. Sentame en Antoxián a ver andar la vida, una amiga, un país, una lingua, saludar un instante cuando pase. Muy buenas tardes. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima.
pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Toxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.